que hemos mencionado antes, las textiles y las no textiles, las agrarias y las de otros trabajadores, y van a participar activamente en el gobierno municipal. En el primer gobierno republicano, pues va a ser el alcalde Ángel Barrios, pues va a ser directamente un miembro de estas sociedades. Y entonces, esta Asamblea Popular al Servicio de la República, en la que también se podían apuntar partidos políticos que se iban creando, incluso personas particulares que afines a la República, pues lo que hacían es que periódicamente remitían a la alcaldía un escrito en el que le hacían sus reivindicaciones, desde una escuela de párvulos hasta mejoras en las condiciones de trabajo de los industriales, en fin, hasta arreglos de calles, ¿no? Toda una serie de ellas. Bueno, y se va a recuperar, porque en todos estos años, de los años 10, de los años 20, no teníamos noticia de la celebración del 1 de mayo, se va a recuperar la celebración del 1 de mayo desde 1931. ¿no? La va a haber todos los años, hasta el 36 prácticamente. Y esta es la única foto que tenemos de Movimiento Obrero Verbal. Es la manifestación del 1 de mayo de 1931. Yo ni siquiera sé localizar el sitio, pero van aquí con un retrato de Largo Caballero, todos los trabajadores posados. Pablo Iglesias. Perdón, Pablo Iglesias, perdón, he dicho Largo Caballero. Pablo Iglesias. Sí. Bueno, para que se vea lo que he comentado antes, el número de obreros por sectores. Y veis que ya en 1931 ya el de obreros agrícolas es de 600, mientras que el de obreros textiles es de 120. Y de la madera 76 y de otros oficios 120. Pero al lado el paro de ellos, ¿no? Y veis que el paro más elevado, con mucha diferencia, es el de los obreros textiles. Síntomas evidentes de esa crisis que hemos mencionado antes, ¿no? Bueno, y estas son las sociedades estas son las que se habían formado antes, que hemos mencionado, y también se funda una sociedad de toneleros, otra de obreros paraderos y otra de obreros y empleados municipales. Esto es lo que va a conformar esta asociación de emergencia del Servicio de la República, y que van a formar la Casa del Pueblo, que tenía su sede al lado del convento, justamente al lado del convento, menos la Asociación Productora de la Industria Textil, que tenían su sede en otra calle, pero participaba, por supuesto, de la Asociación al Servicio de la República, ¿no? Bueno, manifestación está en 1934 también. 1934, después de la victoria en 1933 de las derechas, bueno, pues como sabemos se enrarece de forma importante el ambiente, y va a producirse en octubre de 1934 la Revolución de Octubre. En la Revolución de Octubre va a hacer que inmediatamente sean clausuradas la Casa del Pueblo y sean clausuradas todas las sociedades. Los trabajadores, bueno, se destruyeron concejales socialistas dentro del ayuntamiento, se los sustituyó por otros no socialistas, y se despidió a un montón de obreros como consecuencia de esta huelga. Se les dio unos días para que se reincorporaran a las empresas, y si no, se les decía que se les iba a sustituir por otros. Como consecuencia hubo un montón de empleos despedidos, y esto va a generar que luego, cuando la Casa del Pueblo y las sociedades vuelven a ser legales a partir de junio de 1935. Pero especialmente cuando se produce la victoria del Frente Popular en 1936, inmediatamente van a salir normativas para que se readmita a los obreros que fueron despedidos como consecuencia de la Revolución de Octubre. Entonces hay aquí un expediente, diligencias instruidas para el cumplimiento del ordenado por tal, relacionado con los obreros despedidos con motivo de los sucesos de octubre de 1934. Y aquí se va a producir un conflicto entre el alcalde y algunas de las fábricas, en concreto la más importante en aquel momento, la de Benito Sánchez Mata, que se negaba a readmitirlos. Daba largas hasta el 18 de julio de 1936, y que se produce, pues, estoy acabando, finalmente, finalmente el fin de todo este proceso, como sabemos, es que la proclamación de la llegada del alzamiento franquista, pues supuso el cierre y la clausura, por supuesto, de todas las sociedades obreras.
entre septiembre del 36 y 1937 se inventaria y se subastan todos los bienes de las sociedades obreras, que eran bastante magros, 2 bancos en buen estado, un arcón un poco utilizado, el asta de 3 banderas, se subasta todo y es el fin del movimiento obrero tal como lo conocemos en Gervás. Y este es el fin de mi trabajo. Muy bien. Y ahora ya pues hablamos de lo que queráis. Yo recuerdo todavía la fábrica de Luis cuando saqué las mantas. Se había bajado a comprar. ¿Bajaba? A comprar mantas. Yo recuerdo las últimas mantas que tenía mi madre eran de la fábrica de Luis. Se cerró en 1966. Sí, sí. Carmen también se acuerda, sí, sí. Y luego empezaron a llevar, telas para vender, retales, Sí. Sí. Pero lo de las mantas me acuerdo perfectamente todavía. Aunque era pequeña, lo recuerdo perfectamente. Y otra zona donde había los molinos, estaba, ahora ya no, porque había hecho casas, pero yo recuerdo donde teníamos nosotros las vacas, de ir al camino que era justo al lado del puente, todo aquello estaba, que se veía perfectamente, todo lo que era la fábrica de los molinos, que se llamaba. Sí, se conservan algunos restos, que justo debajo del puente de hierro, ahí hay restos. Pero luego es que hicieron la casa, que Sí. hayan quitado mucho, porque ahí había un camino que se pasaba, todo eso eran piedras que se veían perfectamente todo, porque yo me criaba prácticamente en esa zona. Ya. Cuando hicimos la presentación en Hervás, vino gente mayor y hijos y nos preguntaron, y es verdad que no habíamos tratado las últimas fábricas, es que no tenemos documentación. Es que fue documentación que quedaría en las fábricas. Sí. Y alguien mencionó que creía que tenía todavía documentos familiares. Digo, pues chicos, ya sabéis, dadlos a conocer porque si no... Y todavía viven los tíos que tienen la casa allí en el Hervás, todavía viven, con lo cual ellos tienen que tener también documentación de las últimas fábricas que hubo. Ya. ¿Pero? Yo recuerdo porque mi abuelo trabajó en ellos. Y luego yo he coincidido con mucha gente mayor que me ha hablado de gente que se había subido de Hervás a trabajar aquí en la textil. Mi gente mayor, Claro. que ya tiene 90 y tantos y algunas han muerto. Pero por mi trabajo luego he coincidido con ellas que me han hablado de ellos. En Hervás lo que sí hubo en su momento, yo lo llamo las transiciones económicas, ¿no? En su momento, al cambio del antiguo régimen, fue el desarrollo de la industria textil, pero justamente a finales del siglo XIX, justamente cuando está empezando la crisis de la industria textil en Hervás, viene un comerciante que es de Madrid, pero que tiene tienda y taller en Cáceres, y viene a buscar madera a Hervás, Alejandro Piñuela, que tiene dedicada una avenida en Hervás, y monta allí una fábrica. Y entonces, a partir de él, se va a ir desarrollando una industria de la madera que, digamos, se solapa y supongo que amortizaría una parte importante del paro de las fábricas. Una parte importante. Otra, pues evidentemente, el que no quisiera pasarse a la madera, pues se vendría a buscar el trabajo del textil aquí y demás. Y luego ya la última transición económica ha sido que se empezó a desarrollar en los años 50-60, es el turismo. Y que una vez desaparecida la industria de la madera con la crisis del 2008, es de lo que vive Hervás. Pero es peligroso, porque en todas las otras transiciones económicas había otra detrás. Aquí no hay nada. Aquí si hay 3 pandemias y 4 crisis económicas y se va el turismo, no hay economía posible en Hervás. O sea, Yo os animo a que me supongo que esto sea un inicio, que sea un inicio. Es que no había nada, ¿eh? Porque creo que es muy importante y muy valioso el avance de investigación económica. Ya no me estoy refiriendo a la textil, a mí me interesa mucho más la textil, pero también de los otros gremios que han operado en la economía del Hervás. Así que, pues eso, que os animo a que sigáis. la maderera se merece otro libro ya, pero ya no tenemos editor. Aunque el editor a lo mejor se jubile, lo mismo se anima. Sí, de la madera ha vivido Hervás todo el siglo XX, ¿eh?
cooperativas, Sí. talleres artesanales más o menos, y ha sido muy, muy importante, hasta que llegaron los suecos. Bueno, hasta el 2008, porque hasta entonces... Llegaron Ikea, eso. De la burbuja. Y ahí se hundió toda la... Muchísimos apartamentos en las costas y por ahí de madera, vamos, muchísimo. Y llegó la crisis del 2008 y ya está. Algunos se han reciclado a la del aluminio, y ahí en las fábricas de aluminio han conseguido reciclarse algunos de los antiguos carpinteros de madera. Una sugerencia solo, si es posible. ¿Podrías poner el mapa donde están, donde situarse los puntos de las industrias? Ha sido muy laborioso y ha habido que contar con muchísima gente, con gente ya mayor, anciana, ¿no? Así que... Hablando por teléfono con el editor, que no me acuerdo el nombre, José María. Me dijo que hay dos que formaron un pequeño conjunto industrial que están desaparecidas, están desdibujadas absolutamente del paisaje. Navahonda y Los Álvarez, me parece que es la... No se la lo otra. conoce, El ¿no? mapa, espérate, es que no lo tenía yo aquí puesto. Sí, lo ha sacado. Mira, es este. Es este. Ah, sí, verdad, en la de... Aquí, sí. Ahí está, sí. Decir que cada fábrica no era un edificio. Ya, claro. A la fábrica podían ser 3, 4, 5 edificios. Pues, por ejemplo, y se extienden desde más arriba del Batán, para los que sois del Bar, que más arriba del Batán, donde hay un charco, en la trancha todavía hay restos, evidentemente. En la trancha hay restos, y es el Valle del Ambro. Explícanoslo con el puntero. Vale. Eso llevaba una nomenclatura lateral. Sí, pero es que no lo tengo. Este plano es de las minutas cartográficas. Bueno, Sí, este se hizo en 1904. Este es el río Ambroz, Sí. que es el que tiene más agua de los distintos ríos del valle, y en el que se asentaron desde antiguo molinos harineros y luego ya la industria textil, ¿no? Entonces, esta, para los que conozcáis, es, digamos, un camino de la Chorrera, camino del Pinajarro, ¿no? Entonces, efectivamente, sí. Entonces, bueno, pues estas son... Es de 1904 el mapa, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues aquí a lo largo del río se van viendo, pues, estas son las del Batán, más arriba del Batán. Estas se ven cuando se va por el caminito que se baja del Batán al puente de hierro, ahí se ven ya pues piedras llenas de arboleda y de hiedra, ¿no? Evidentemente, ¿no? Estas son las del puente de hierro. Estas son las de aquí del puente de hierro. Esta es la del molino que decías tú antes. Y luego ya pasamos a la zona del mediano, por debajo de las fuentes chiquitas, y luego estas ya son las últimas. Las de la fábrica del CI, que eran varias de ellas, la Concha. Estuve el otro día por allí, da una pena el estado en el que está. Bueno, pues la Concha, que además de ser fábrica textil, también era de abonos químicos y funcionó aquello como una colonia, se llamaba La Colonia. Y bueno, pues ahí estaban. Las últimas que quedaron fueron estas de aquí, porque además se hizo aquí en Alambros una presa un poquitín más que acumulara un poquito más de agua y demás. Y bueno, las que recordamos así vagamente, yo muy vagamente, pero eran estas de aquí. Y las que no se conocen es la 2. Ya no se reconocen nada, ¿no? La 2, sí, esta es la de los Álvarez, la 2 es la de los Álvarez. Y Navahonda, es que quizás nos falta algún número que no tengamos puesto, y que sea esta de Navahonda, que yo no sé exactamente cuál es. ¿Vale? Que falta el 1, ¿no? Falta la de Navahonda. Las que quedan, yo creo, por debajo del cementerio, más o menos. Sí, la 9, la 6, la 10 y la 4. Estas son las que todavía, muchos de estos edificios Son talleres ahora. Son talleres. Algunas están destruidas, otros son talleres de carpintería. Ya no hay. Bueno, lo pone en el cartel. Yo estaba allí hace 2 semanas, estoy tirando fotos y lo pone en el cartel. Otra cosa que ya no trabajen. Solo está el coordinado del hijo de Nino. Y justo debajo está el taller que tiene el de las placas solares.
justo por encima, justo resto está cerrado. una de las que se debió quemar debía estar justo por encima, justo en las Fuentes Chiquitas. Porque es muy curioso, en la Segunda República, el espacio donde está la Fuente Chiquita, el puente de la Fuente Chiquita, la fuente de demás, eso no ha tenido nombre nunca, la Fuente Chiquita. Bien, en 1932, en la época de la República, el Ayuntamiento de Herbás decide ponerle a ese espacio, se arregla por intervención de un concejal, Aniceto García, el chino. Por intervención de él, que era concejal, se arregla la Fuente Chiquita y deciden ponerle espacio, deciden ponerle glorieta de Pi y Margal a ese espacio. Eso no se sabe en Herbás. ¿Por qué? Porque no duró. Porque en el acta donde lo ponen glorieta de Pi y Margal se dice, y se va a poner el rótulo en las ruinas de la fábrica que tal y tal y tal y tal. Y lo ponen allí. Lo debieron poner allí porque consta que se pusieron las placas. Pero 3 o 4 años después, todavía en la Segunda República, un concejal dice que es peligrosísimo, que se están a punto de caer los muros y que puede afectarle a alguien. Y entonces debieron, o se cayó, o lo tiraron, quitaron todo lo que quedaba en la fábrica, se quitó la placa y se perdió en la memoria el nombre. Pero como no se ha quitado, yo cada vez que paso por allí hay un grupo, alguna vez con guías, digo, esto se llama glorieta de Pi y Margal todavía, porque no se le ha quitado el nombre al espacio. Entonces, glorieta de Pi y Margal. Y entonces una de las fábricas quemadas debía estar ahí, creo. Y la de Matas es la que también se puede reconocer si vamos por el camino que va paralelo al canal de derivación de agua al pantano. Sí. Junto a la presa. El pantano, no, espérate, ¿qué pantano? Sí, sí. No, esos son de Bernabé, son la del Cid. La de Mata es ese lugar donde, que en origen eran las tenerías. Ahí nació, ahí fue en 1717, ahí se instaló un batán, una caldera de tinte y para lo de las pieles, la tenería. Ahí. Lo que es ahora, lo de Sánchez Mata. Ahí. Por atrás, que todavía hay pilones allí que están por atrás, que donde meterían la tela para claro, sí. Otro aspecto muy interesante que me está costando mucho tener datos es cómo influyó todo esto en la evolución urbana de Herbás. Pero es clara. Todas las casas que hay formando la plaza del convento, todas esas casas de ahí, hay 2 que tienen fecha. Una en el enrejado del balcón pone 1855 y otra pone SG 1860. Ese SG 1860 es un propietario de industria textil. Yo estoy absolutamente seguro que todas esas casas correspondían, que son casas de piedra, con jardín detrás, lo que da todavía idea de que probablemente el parque de Herbás se hiciera por iniciativa de los concejales que tenían jardines en sus casas, jardines como jardín de Boj, etcétera, etcétera. Y luego hay una serie de casas en el barrio judío que no corresponden con la arquitectura de Entramado, que son de piedra, y en una de ellas pone 1863. Estoy absolutamente seguro que estamos hablando de propietarios o operarios de alto nivel en las fábricas que han hecho dinero y que en vez de construirse una nueva en una plaza que no existe, pues arreglan la de la familia en el barrio judío y la hacen de piedra. La hacen de piedra. Hay una que pone 1863, pero en el mismo caño Tío Julián, enfrente, por debajo del bar El Patio, hay otra, enfrente, un poco más allá, hay otras, son de piedra. Y esas no corresponden con la estructura arquitectónica del barrio judío. Esa era de la judía, el tiempo de gente pudiente, y esa hay tiempo fue una chocolatería, que es donde vivimos nosotros. Y luego ya pasó a ser un lavario que teníamos y tal, pero primero era una chocolatería. Eso sí lo sé también. ¿Alguna cuestión? Muy interesante. Por si alguien está interesado, tienen libros, que ellos no lo dicen. Pero Sí, es verdad. Habitualmente, si hubiera venido José María, se los hubiera traído, pero iba a haber venido un familiar, me han llamado esta tarde y yo me he subido aquí a algunos por si alguien yo es que está interesado. Voy a ser muy pesado. Pero, ¿dónde está el...? Uy, no. Te lo he apagado. Vale. El puntero. ¿Dónde está el puntero? Vale. En el medio. Este es el puente del ferrocarril. Sí. Si nos asomamos, aquí todavía se ven algunas columnas. Sí. Eso también es la textil. Sí. Ahí había dos edificios Sí. militares que la tuvo mi padre muchos años. Vale. Y en una de ellas
hay como si hubiera sido de lavar telas o algo, pero en su día yo la he conocido con tabaco. Cuando conoció mi padre esa finca, que nosotros la hemos tenido, ahora hay una chopera enorme que da justo a la... Pues hay dos edificios, y ahí me he quedado prácticamente, que es lo que te digo, yo vivo de un lado al otro, y esas las tuvo mi padre muchos años, y ahí esas tenían que haber sido fábricas o algo, pero porque hay en una y sigue existiendo. Claro. Con El seguridad. dueño, Esa era la de Modesto. Y esa está ahí. esa era de Vito, Y de esta la familia otra que tiene es una hermana todavía que vive aquí. donde luego está Eso es el Batán. Y ahí había como si lavaran las telas. Es subiendo al Horcajo. Esa, subiendo por el Sí. camino donde estaba o está Cárnicas Pinajarro. Cárnicas, por ahí Sí. estaba ahí donde yo te digo, que ahí tuvo que haber en su día fábricas, porque ahí hay unas naves que había es el Batán? una donde Cárnicas Sí. Pinajarro y las Sí. otras dos que Y tenemos. las otras dos que están delante. Esas ya te digo que las tuve en Sí, la trancha, el Batán. Lavaderos de lana no hubo ninguno en el Bas. debían estar las mismas fábricas. En la del CIE había un lavadero de lana. Ya estaban las Sí. con lo cual tenía que haber. Porque Y a donde digo Y yo, donde ahí yo digo también está el todavía se ven Villarreal. las pilas allí. La verdad que lamentablemente, claro, se cerraron la última en 1966 y El taller de no Ferreira, quedó maquinaria ni quedó nada. Es una el pena actual taller de banistería de Ferreira era el lavadero de lana. Hay que investigar más. que no se pudiera reaprovechar una con maquinaria y que quedara un centro de interpretación. Sale el puente, sube, lo que llamaban el químico, ahí también, ahí teñía. Podría ser un centro de Si es que lo hacían todo, ahí salía todo. Pero claro, todo eso sería bien. La de ferrocarril que no Que tenemos. no vale eso, que no tenemos. Pero que sí Esa lo es la tenemos. interpretación Y en para- si está en el Pues mira. sitio directa, pero la gente no sube, y es una pena. Pues mira, haciendo la de Vicente Castellano, una industria de interpretación de la madera, por ejemplo, pues ya teníamos un camino hecho para que los visitantes no bajaran solo al barrio judío y al Museo Pérez Comendador. Claro. Y luego donde nosotros teníamos las cuadras, que era el edificio grande que hay, que se ve desde el puente, que luego ahí lo compraron ciertos dueños porque era muy grande, entre ellos mi padre, era de Vicente Castellano, con lo cual no sé ahí qué es lo que había, si era fábrica de algo. No lo sé. anteriormente. Eso se transformó luego en una de muebles. De muebles, Era parte de la amuebladora. Que son los cuando viene Piñuela, este hombre, luego se le suma el que viene de director de Renfe y esto. Lo que yo te digo, porque las escrituras que tenemos nosotros es el padre, el que era el dueño Del terreno. del terreno. Entonces, yo precisamente Vicente Castellano, padre. de Vicente Castellano, abuelo. Abuelo, quiero decir abuelo. Lo que pasa es que esa familia Castellano tenían muchos intereses, no eran solo... Fue también el que puso los fondos para el arreglo de la Plaza de Toros en 1929. Por ejemplo, era uno de los avalistas del DANS, es el que hacía un poco a muchas cosas. ¿Sabéis desde cuándo hay datos de la contribución industrial en el archivo del Bas? Sí. De 1850, 60, por ahí. En Béjar empieza en 1889, lo cual es una faena. Muy tarde. Incluso en pueblos pequeños como el Puente de Congosto, que lo he visto yo, empieza en 1850. Con seguridad en el 70, pero yo creo que antes hay. Y con seguridad porque lo he consultado el otro En día. Béjar todo habrá desaparecido desde 1889. Pues en Herbás con seguridad de 1870 y yo creo que antes. Creo recordar que antes. Ahí es una fuente de... Sí, es muy interesante. Estupenda. Es una fuente, porque además en aquellos momentos registraban, es por lo que también comento lo de residencia en la evolución urbana, porque te ponen, la sede social que te ponen es la casa del dueño, no es la fábrica. Sí. Y entonces, bueno, pues esa casa que ponía SG 1860 es un dueño de una fábrica porque concuerda con el dato de contribución industrial. Y además especificaban qué tenía cada fábrica. O sea, en esos años especificaba, y luego ya cuánto contribuía, pero especificaba cuántos batanes, cuántos lavaderos, lo especificaba todo. Lo especificaba todo.
hay que seguir investigando. Sí, lo que pasa es que los temas son tan... Claro, yo le decía los temas son a, tan a abiertos, Pedro Emilio que venir a hablar de la industria textil a Béjar era una osadía. Era una osadía, sí. Pero es que en Herba es que ha habido una desmemoria total. Casi todos han venido de Herbás a trabajar aquí. Pero aquí Claro. tenemos muchas publicaciones, tesis doctorales, en fin, que cosas que no tenemos en Herbás. En Herbás sería imposible seguir, como por ejemplo Ros Masana sigue alguna vez, pues la familia de los operarios, no sé qué, a veces un árbol genealógico. Eso aquí en Herbás es Pero eso lo imposible. he investigado en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca. Me imagino que en el archivo, protocolos notariales... El protocolo de las debe haber muchas cosas.